Hola cachorrada, ¿cómo estáis? Yo soy doña Violante de Aragón, esposa desde los 13 años del rey de Castilla, Alfonso X el Sabio, que os sonará, ¿verdad? Sí, habéis oído bien, desde los 13 años. Y es que en los tiempos en los que ando ahora mismo, la gente no ve raro esa burrada. Ay, si yo hubiera nacido en vuestros tiempos, estaría yo a gustico en las clases, jugando al Tutti Frutti y luego en casa viendo el TikTok. Si es que en el momento que me casé tenía 12 años, no había cumplido ni 13. Alfonso X, mi marido, estuvo a punto de dejarme porque se creía que era estéril. Y es que ¿cómo voy a ser yo fértil con 12-13 años? La formación de los reinos cristianos en la península ibérica. A comienzos del siglo VIII, la mayor parte de la península ibérica estaba ocupada por el reino musulmán de Al-Ándalus, excepto las áreas cantábricas y pirenaicas, en el norte. Allí fue donde comenzaron a formarse los reinos cristianos. En el siglo XI, los musulmanes comienzan a perder territorios en favor de los reinos cristianos, los cuales se van haciendo más poderosos conforme avanza la Edad Media. En la segunda mitad del siglo XIV, la crisis de la Baja Edad Media en Europa afectó también a la península ibérica. El inicio de la resistencia cristiana frente al dominio musulmán. El reino de Asturias, reino de León. Cuando se produjo la invasión musulmana de la península ibérica en el 711, algunos nobles visigodos se refugiaron en la cordillera cantábrica, en la zona de la actual Asturias. Entre ellos estaba Pelayo, un noble visigodo que derrotó a los musulmanes en la batalla de Covadonga, en Asturias, en el 722. Así nació el reino de Asturias, con capital en Oviedo. Este reino dominó pronto Galicia y se expandió por el Valle del Duero, pasando a llamarse Reino de León, es decir, que se expandió hacia el oeste por el territorio que hoy ocupa Galicia y después por el Valle del Duero. En las actuales Cantabria y Burgos se creó en el siglo X el Condado de Castilla, que pertenecía al Reino de León. Era llamado así por la abundancia de castillos, ya que se hallaba en una zona fronteriza y tuvo que levantar castillos para reforzar la defensa. Este condado pertenecía al Reino de León. En un principio la zona estaba formada por diferentes condados que se unieron bajo la autoridad del conde Fernán González. Castilla se independizó del Reino de León en el siglo X, pero no se convirtió en reino propio hasta el 1035. En los siglos IX y X, León y Castilla llegaron hasta el río Duero, pero el avance sobre los territorios de Al-Ándalus quedó frenado por la consolidación del Califato de Córdoba. Eran tiempos de Almanzor. En el área de los Pirineos, el emperador franco Carlomagno creó la Marca Hispánica en el siglo VIII, para establecer una frontera entre su reino y Al-Ándalus, y así poder proteger su imperio del avance musulmán. Recordemos que su abuelo había frenado a los musulmanes en la batalla de Poitiers en el 732. A la muerte de Carlomagno, estos condes se independizaron del reino franco y crearon Navarra, Aragón y los condados catalanes. Navarra pasó a ser un reino independiente que se fue expandiendo hacia el sur. Su primer rey fue Íñigo Arista, anteriormente conde. En cuanto al condado de Aragón, algunos condes aragoneses de la Marca Hispánica se liberaron de la dependencia del Imperio Carolingio y formaron el condado de Aragón. Fue el conde Aznar Galíndez quien logró esta independencia en el 820. Y en los condados catalanes, Wifredo el Velloso, conde de Urgel, gobernó con autonomía a finales del siglo IX. Y en el siglo X, los condados catalanes llegaron a consolidar su independencia con Borrell II. El reino de Portugal se creó en el siglo XII, cuando se independizó de León. A partir de este momento continuó su avance por su cuenta sobre el territorio cristiano. Avance hacia el sur. El avance entre los siglos XI y XIII de los reinos cristianos. Los 4 reinos cristianos. El avance cristiano puede dividirse en varias etapas marcadas por la llegada a valles de importantes ríos. El río Duero, el Tajo y el Ebro y por último el Guadalquivir. El avance hasta el Duero tuvo lugar durante los siglos IX y X. Llamaban a esa zona el desierto estratégico del Duero, ya que estaba despoblada, y por eso no fue una expansión militar, sino una ocupación pacífica. El avance hasta los ríos Tajo y Ebro. Tras la disolución del Califato de Córdoba en el 1031, y con ello la descomposición de Al-Ándalus en los reinos taifas, se produjo un gran avance que posibilitó esta debilidad de los reinos taifas. Para evitar los ataques, los reinos musulmanes pagaban parias, que eran cantidades de oro que daban a los reyes cristianos a cambio de paz. Además de la ocupación aragonesa del Valle del Ebro, en el siglo XI otro hito histórico fue la toma de Toledo por Alfonso VI, que tuvo lugar en 1085. Toledo había sido la capital del reino visigodo, por lo que fue un hecho simbólico para los cristianos. Por cierto, este rey, Alfonso VI,
Fue uno de los reyes cristianos a los que sirvió el famoso Cid Campeador. ¿Juras morir por tu señor natural? Juro a mi hijo Alfonso, le entrego el reino de León. Para defenderse de los cristianos, los líderes musulmanes pidieron ayuda al imperio almorávide, que se hallaba en el norte de África. Durante el siglo XI, los almorávides pudieron recuperar terreno, pero pronto su poder comenzó a debilitarse. Ante ello, ejércitos de otro imperio del norte de África llamado Almohade acudieron en ayuda de los musulmanes en el siglo XII. Solo así, con la intervención de los almorávides y de los almohades, lograron los musulmanes frenar durante un tiempo el avance cristiano. Y por último, el avance hasta el valle del Guadalquivir, Levante y Baleares, tuvo lugar gracias a un hito histórico, que fue el punto de inflexión. Hablamos de la batalla de las Navas de Tolosa, en el año 1212. Esta la veremos en el siguiente apartado. Y es que la batalla de las Navas de Tolosa fue el empuje definitivo en la conquista de la península ibérica por los cristianos. Fue una auténtica cruzada, donde un ejército formado por tropas castellanas de Alfonso VIII, por las aragonesas, por tropas navarras y voluntarios del Reino de León y del Reino de Portugal, contra el ejército del califa almohade al-Nasir. Tras las Navas de Tolosa y en el siglo XIII se producen los siguientes avances. En Castilla y León, Fernando III el Santo unificó ambos reinos en la corona de Castilla, la corona de Castilla y León, y tomó Córdoba y Sevilla. Y su hijo, Alfonso X el Sabio, el de las Cánticas de Santa María, tomó Murcia. Portugal llegó a la extensión que hoy ocupa. Y en la corona de Aragón, Jaime I el Conquistador ocupó Valencia y Baleares. A finales del siglo XIII solo pervivió el reino musulmán de Granada y la conquista quedó bastante inactiva hasta los siglos XIV y XV. Me casaron con este tipo, con Alfonso X el Sabio, Alfonso de Castilla, para hacer una buena unión, para hacer buenas migas, el reino de Castilla unido al reino de Aragón. La verdad es que mi marido tiene mucho talento, porque el hombre sabe de todo, de ahí lo de sabio sale de algún sitio, claro. Sabe de historia, sabe de astronomía, sabe de derecho, incluso de música, que a mí la faceta artística es la que más me gusta de él. Él fue el que se encargó de recopilar las famosas Cánticas de Santa María. Incluso fue el que compuso un puñadico de ellas. Pero luego tiene cosas que, claro, como no se puede ser perfecto en esta vida, el hombre tiene su lado ambiciosillo y le gusta mucho eso de conquistar. La repoblación y la convivencia entre diferentes culturas. Para asegurar los territorios que iban conquistando, los reyes cristianos iban repoblando estos territorios, atrayendo a nuevos pobladores hasta las peligrosas tierras fronterizas. Porque claro, si lo conquistaban y no tomaban posesión de esos territorios, se los podían quitar. Porque por eso de que quien fue a Sevilla perdió su silla. Así que usaron principalmente dos formas de repoblación. Hasta el siglo XI, para convencer a la gente de quedarse en las tierras conquistadas, los reyes concedían una carta puebla o un fuero a las villas o ciudades en las que dividió el territorio conquistado. Este documento, esta carta puebla o fuero, ofrecía una serie de privilegios a quienes residían en ese territorio. Tenían que darle algo bueno para que se quisieran quedar en lugares tan peligrosos. Y ya a partir del siglo XI, se conquistaron territorios muy extensos y escasamente poblados. Ante la dificultad para repoblarlos, los monarcas los tuvieron que dividir en latifundios, es decir, en grandes extensiones de tierra, y se los entregaron a las familias de la nobleza, a la iglesia y a las órdenes militares, que estaban dedicadas a la Guerra Santa. Recordemos que en la época de las cruzadas, es decir, se los entregaron a aquellos que habían colaborado en la conquista. Esto ocurrió sobre todo en el sur de la península ibérica, en Levante y en las Islas Baleares. Durante estos 800 años de ocupación musulmana de la península ibérica y de guerra entre los cristianos y los musulmanes, convivían en la península ibérica tres culturas: la musulmana, la judía y la cristiana. Los reinos cristianos estaban compuestos por personas de estas tres religiones y culturas. A los cristianos que permanecieron en territorio musulmán se les llamó mozárabes. Conforme avanzaba la conquista cristiana, muchos mozárabes emigraron al norte repoblando territorio cristiano. A los musulmanes que continuaron en territorio cristiano se les llamó mudéjares. Estos establecieron pactos que les permitían conservar sus leyes, costumbres y religión, y parte de sus propiedades. Debían pagar unos impuestos especiales y residir en barrios segregados, llamados morería, y no podían mantener relaciones con personas de otras religiones, por lo que era una sociedad muy desigual e intolerante. Se dedicaron a la agricultura, a la ganadería y la artesanía. También crearon un arte con un estilo propio, el arte mudéjar. Los judíos trabajaban como artesanos, comerciantes, médicos o en las finanzas. Vivían en barrios separados llamados juderías y para rezar se reunían en la sinagoga. Culturalmente, la península ibérica era un lugar muy rico.
entre otras cuestiones, por esta convivencia de tres culturas. La creación de escuelas de traductores, donde cristianos, musulmanes y judíos traducían y copiaban textos científicos, filosóficos y literarios, permitió preservar el legado de la antigüedad clásica, la antigüedad griega y romana, así como nuevos textos medievales. Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, promovió la creación de la Escuela de Traductores de Toledo, un gran centro de producción y difusión cultural. Y Toledo fue conocida como la ciudad de las tres culturas, la cultura judía, la musulmana y la cristiana. El Camino de Santiago. En el siglo IX se descubrió en Galicia, en un lugar llamado Compostela, que significa campo de estrellas, la supuesta tumba del apóstol Santiago. Poco después se construyó allí una iglesia para proteger el sepulcro del apóstol, donde pronto comenzaron a llegar peregrinos de diferentes puntos de Europa a venerar las reliquias de Santiago. El destino final era la catedral, donde podían venerar las reliquias del apóstol y admirar el pórtico de la gloria. La peregrinación a Santiago trajo consigo consecuencias sociales, económicas y culturales en los territorios por los que pasaban los caminos, ya que hubo un contacto y una difusión de cultura. Por ejemplo, a lo largo de estos caminos se levantaron iglesias, hospitales, hospederías, por lo cual estos caminos se convirtieron en unos focos de propagación religiosa, cultural y artística, extendiéndose así, por ejemplo, los estilos románico y gótico que venían de Francia. Las ciudades por donde pasaba el camino también cobraron fuerza, ya que tenían una intensa actividad comercial. Tenían que prestar servicios a estos peregrinos que venían a Santiago de Compostela. El flujo de peregrinos propició un intenso intercambio de personas, ideas, costumbres entre los distintos puntos de Europa. Pensad que en esta época no existía el WhatsApp, ni muchísimo menos. El Camino de Santiago fue uno de los tres centros de peregrinación más importantes de la cristiandad. Recordad que eran Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela. La corona de Castilla. Los reinos de Castilla y León se unieron bajo una misma corona, la corona de Castilla, en 1230. Estas compartían las cortes y otras instituciones. Las instituciones eran la monarquía, las cortes y los municipios. La monarquía fue la institución más poderosa. El rey dictaba leyes, declaraba la guerra, impartía justicia y recaudaba impuestos, entre otras funciones. En Castilla, la monarquía era aún más poderosa que en otros reinos de la península, a consecuencia de una serie de medidas, como fue, por ejemplo, la unificación jurídica llevada a cabo por Alfonso X el Sabio, que fue el que creó las partidas. También debido al aumento de soldados, mercenarios y a la creación de instituciones como el Consejo Real para el Gobierno. El principal órgano consultivo fueron las Cortes, que estaban formadas por representantes de los tres brazos o tres estamentos, es decir, la nobleza, el clero y la burguesía. Su función era aprobar leyes propuestas por el monarca, pero su principal objetivo era aprobar nuevos impuestos para cubrir las necesidades financieras de la monarquía. Antes de aprobar los impuestos, cada brazo presentaba sus quejas y peticiones al rey, que debía concederlas o negarlas. En resumen, las Cortes eran un órgano de consulta para el rey, pero el rey tenía la última palabra, incluso a la hora de aprobar los impuestos. El rey escuchaba los tres estamentos, sí, les escuchaba, pero tenía la última palabra. Y en cuanto a las actividades económicas, en los reinos de Castilla y León, los vacíos demográficos y la existencia de tierras poco aptas para el cultivo facilitaron la extensión de la ganadería lanar. Se practicó la ganadería transhumante, que iba cambiando de lugar según la época del año. Se creó además la Mesta, una asociación de ganaderos con el objetivo de defender sus intereses, para evitar conflictos entre agricultores y ganaderos y regular los desplazamientos y el comercio de la lana. Esta mesta gozó de grandes privilegios. La lana de la oveja merina, esta tan molluda y tan bonita, era de gran calidad. Era el principal producto de explotación en Castilla. Se exportaba al extranjero y además, se vendía en ferias, como por ejemplo la de Medina del Campo. La industria textil nacional se vio perjudicada por estas exportaciones de lana de oveja merina a Flandes, por lo que la burguesía no prosperó en Castilla tanto como en Aragón. La corona de Aragón había nacido en el siglo XII y estaba formada por distintos reinos, el de Aragón, el de Cataluña y el de Valencia. Cada uno de ellos mantenía sus leyes y cortes, pero estaban bajo la autoridad del mismo monarca. En la corona de Aragón, el monarca no tenía tanto poder como el de Castilla, ya que, a diferencia de Castilla, el monarca de Aragón tenía que pactar con las Cortes la elaboración de leyes y debía respetar los privilegios de los tres brazos, de los tres estamentos. A esto se le llama pactismo, por lo de que tenían que ponerse de acuerdo a hacer pactos.
Cada reino tenía sus cortes, que a diferencia de las castellanas, votaban sus leyes e impuestos. Antes de votar, el rey debía escuchar las peticiones de la burguesía. Además, en cada reino existía una diputación general o generalitat, que era una comisión encargada de recaudar impuestos y que adquirió poderes ejecutivos y velaba por el cumplimiento de las leyes. En cuanto a la economía, en Aragón las actividades económicas fueron fundamentalmente agrícolas y ganaderas. El comercio mediterráneo fue la base de la prosperidad económica en la Corona de Aragón. La importante actividad comercial de los puertos de Barcelona y Valencia en el Mediterráneo fue la causa de la creación de una burguesía de negocios. Hemos visto que en Castilla la burguesía no tenía tanto poder. Además, la Corona de Aragón experimentó en el siglo XIII una gran expansión conquistando Sicilia, Cerdeña y Nápoles, en el Mediterráneo. La crisis de la Baja Edad Media. Al igual que en el resto de Europa, el siglo XIV fue un periodo de crisis económica y demográfica para los reinos peninsulares, debido a la peste negra, al hambre producida por un episodio de malas cosechas y debido a las guerras. En la península ibérica, las malas cosechas y la peste negra causaron una alta mortalidad y el freno a la actividad comercial. Además, la Baja Edad Media fue una época de inestabilidad política también en la península. En este contexto se produjo el ascenso de la dinastía de los Trastámara a los dos tronos, al de Castilla y al de Aragón. Esta familia, la familia de los Trastámara, es de donde proceden los reyes católicos Isabel y Fernando. En el siglo XV se produjeron numerosas revueltas sociales. Además, hubo un intenso antijudaísmo. La creciente hostilidad contra los judíos condujo a numerosos saqueos y matanzas de esta minoría étnica religiosa. Y como consecuencia, muchos judíos no vieron otra que convertirse al cristianismo. El arte medieval en la península ibérica. El arte románico se difundió en los siglos XI y XII, pero quedó delimitado a la zona norte, ya que era un arte cristiano, y el sur de la península ibérica estaba ocupado por los musulmanes. Llegó a la península sobre todo a través del Camino de Santiago, desde Francia. En arquitectura los elementos propios son la planta de cruz latina, con una o tres naves, el uso de la bóveda de cañón, los arcos de medio punto, los muros gruesos, contrafuertes en el exterior y como resultado, como hay pocos vanos, los interiores son muy oscuros. Como rasgo peculiar tenemos los arquillos ciegos, que vienen de Lombardía. Ejemplo de este tipo de arquitectura puede ser la Catedral de Santiago de Compostela, algunas de sus partes porque tiene una mezcla de estilos. La escultura se hace en piedra y se concentra en portadas y en capiteles. Lo más representado es el Pantocrátor, es decir, el Cristo Todopoderoso en la mandurla con el tetramorfo, con los 4 evangelistas, y la Virgen con el Niño. También podemos encontrar escultura en madera y en marfil. Como ejemplo de escultura puede servirnos el Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela. Como curiosidad, gracias al Pórtico de la Gloria se ha podido estudiar con detalle cómo eran los instrumentos medievales. Esta es una de las fuentes para el estudio de la música más importantes, el Pórtico de la Gloria y también las miniaturas de las Cánticas de Santa María, que pertenecen a Alfonso X el Sabio. La pintura aparece decorando altares, ábsides y muros de las iglesias. La técnica más usada es la de pintura al fresco. Las figuras son hieráticas y predomina el dibujo sobre el color. Ejemplos de este tipo de pintura podemos encontrar en San Clemente de Taúl, Lérida, como vemos en la imagen. A finales del siglo XII se extendió el gótico por toda la península ibérica. La arquitectura gótica de la península ibérica, a diferencia de la románica, se difundió por toda la península conforme avanzaba la conquista cristiana. Es un arte urbano, es decir, de ciudades, y también religioso, vinculado al desarrollo económico y demográfico de la época. Se levantaron edificios tanto religiosos como civiles. Y al igual que en el resto de Europa, las catedrales se construyeron pensando en lograr, sobre todo, altura y luminosidad. Esta luminosidad ya sabéis que la consiguieron gracias al uso de sistemas de soporte como el arbotante, el contrafuerte y el pináculo. El arbotante que lleva el peso del muro al contrafuerte, que a su vez tiene un pináculo que hace de contrapeso. La escultura gótica se desarrolla en las portadas. Además, la creación de retablos y sepulcros se generaliza. Se busca reflejar la belleza, es una escultura naturalista, cercana a la realidad, y las figuras se comunican entre sí. En pintura, el tema sigue siendo el religioso, igual que en escultura. Sus características son las mismas que la escultura, es decir, es una pintura naturalista que busca reflejar la belleza, etc. Se generalizó la pintura sobre tabla, ya que
Al haber más vanos en los edificios, tenían que buscar otros soportes. Por último, vamos a hablar del arte mozárabe y mudéjar. El arte mozárabe es el desarrollado desde el siglo X por los cristianos que vivían en el territorio musulmán y que emigraron hacia el norte. Hoy se encuentra en el norte de España. Posee rasgos del arte musulmán, el uso de arcos de herradura y de capiteles de estilo islámico. En este estilo destacan iglesias como la de San Baudelio de Berlanga. Y en cuanto al arte mudéjar, este es el desarrollado desde el siglo XII por los musulmanes que trabajaron en edificios cristianos, pero empleando elementos tomados del arte musulmán, como arcos de herradura, arcos polilobulados y elementos decorativos como por ejemplo los paños de Sesca. Se puede hallar fundamentalmente en la zona sur de España. Bueno muchachada, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado y que nos veamos nuevamente en otros vídeos. Adiós.